Gente, gente, antes de empezar con este video, dos aclaraciones importantes. En el video anterior no puse mi intro, simple y sencillamente porque se me olvidó y no me di cuenta de editar el video. Perdón, pero ya quedó así. Bueno, verán, y la segunda aclaración es que este video obviamente es la segunda parte de un video anterior sobre los felinos maquerodontinos. Si no lo han visto, véanlo antes de ver este video. Ahora sí, comencemos. Panthera pardus. Gente, normalmente se suele decir que los félidos de la subfamilia Machairodontinae aparecieron en algún momento del Mioceno del norte de África, hace aproximadamente 16 a 18 millones de años antes del presente. Sin embargo, hay quien dice que la subfamilia Machairodontinae puede estar representada ya desde el Mioceno temprano, hace más o menos 20 millones de años, con el género Pseudoailurus, aunque esto es aún pura controversia. Aunque el género más antiguo indiscutible de Machairodontino es el género Miomachairodus, o Miomachairodus, como prefieran decirle, del Mioceno medio del norte de África, de hace aproximadamente 16 millones de años antes del presente. Normalmente se suele subdividir a los félidos machairodontinos en 4 grandes tribus, que son básicamente rangos taxonómicos inferiores al rango de subfamilia. Estas 4 tribus son la tribu Metailurini, que cuenta con géneros medianamente famosos como por ejemplo el propio Metailurus o el ampliamente distribuido género Dinofelis. Luego está la tribu Machairodontini, la cual cuenta con géneros bastante antiguos del Mioceno, como por ejemplo los géneros Machairodus o Miomachairodus. Sin embargo, las dos tribus más famosas y representativas de machairodontinos, y en las cuales nos centraremos en su mayoría a partir de ahora, son la tribu Homoterini, con géneros como Homotherium o Xenosmilus, y la tribu Smilodontini, con géneros como Smilodon o Megantereon. Ahora bien, los géneros de la tribu Homoterini suelen adecuarse normalmente al morfotipo de cuerpo ágil y veloz y colmillos no tan largos como los de algunos miembros de Smilodontini. Bien, uno de los primeros miembros conocidos de este grupo es el enorme género Amphimachairodus, un félido de muy gran tamaño de Eurasia, Norteamérica y el norte de África. Sin embargo, con diferencia del género más importante y famoso de esta tribu, es naturalmente el género más tardío Homotherium, el cual aparecería ya durante el Plioceno, hace unos 5 millones de años. Homotherium tuvo una apertura nasal en el cráneo increíblemente grande y unas piernas excepcionalmente largas para hacerlas de un félido, lo que parece indicar que este animal estaba bien adaptado al recorrido de largas distancias. Aunque Homotherium tuvo una distribución muy grande,
parece que prefería vivir en ecosistemas de latitudes altas, como por ejemplo la famosa estepa de mamut del Pleistoceno. Bien, se ha llegado a sugerir que Homotherium posiblemente puede haber tenido un método de cacería bastante parecido al que usan, por ejemplo, las manadas de lobos modernos, es decir, correteando a su presa hasta que ésta caiga por agotamiento. Algo que, contando su anatomía, es perfectamente posible. Sus fósiles muchas veces se suelen encontrar junto a los restos fosilizados de grandes mamíferos herbívoros del Pleistoceno, como mamuts. Tal y como ocurre, por ejemplo, en la famosa cueva de Frisenham, en Texas, Estados Unidos. Y es que ahí es precisamente donde se han encontrado varios fósiles de Homotherium junto a cientos de fósiles de varios ejemplares de mamuts jóvenes. Ahora bien, se ha llegado a hipotetizar de que esta cueva podría haber sido en su época el lugar en común donde estos depredadores se reunían para dejar ahí sus capturas y comerlas más tarde, para así evitar que cayeran en manos de los carroñeros de la Edad de Hielo, como por ejemplo el género de ave carroñera gigante Teratornis. Final del Pleistoceno y la extinción de la gran mayoría de la megafauna también llegó, para bien o para mal, el final de estos animales. Siendo que las últimas poblaciones vivas de Homotherium se extinguieron hace apenas 10.000 años, coincidiendo de este modo con la desaparición de los últimos resquicios que quedaban de la antigua megafauna americana. Bien, los ejemplares del género Smilodon, ya dentro de la tribu Smilodontini, presentaban en general un cuerpo mucho más robusto y menos ágil que el del otro morfotipo, contando además con unos colmillos aún más largos que los de Homotherium y además sin bordes aserrados. Ahora bien, la especie Smilodon gracilis es la más pequeña y antigua de las tres especies del género Smilodon. Smilodon gracilis apareció en América del Norte durante el Pleistoceno temprano, hace aproximadamente 2 millones de años y medio. Como ya dijimos, Smilodon gracilis era la especie más antigua y más pequeña del género. Tiene aproximadamente apenas 80 kilos de peso, más o menos el tamaño de un perro grande. Sin embargo, gracilis no es la especie más famosa. Más tarde apareció la especie Smilodon fatalis, la cual era más grande, pudiendo llegar a pesar hasta más de 200 kilos en los ejemplares más grandes, y estando distribuido básicamente por casi la totalidad de Norteamérica durante la segunda mitad del Pleistoceno. Ahora bien, sin lugar a dudas, los mejores fósiles encontrados de esta especie son los aproximadamente 2000 de ellos que se han encontrado en el famoso Rancho La Brea en California, Estados Unidos. Esto porque sería allí hace miles de años cuando varios grandes herbívoros quedarían irremediablemente atrapados y pegados en los pozos de alquitrán, donde al final se hundirían y morirían. Y pues como resultado, muchos carnívoros y carroñeros de la época, atraídos por el olor y los gritos de desesperación de los animales atrapados, se acercarían a los pozos de alquitrán en busca de una comida fácil. Al menos hasta que repentinamente estos también se daban cuenta de que habían quedado atrapados en el alquitrán. Y pues como resultado, sus huesos se han conservado gracias a la brea en increíbles condiciones hasta nuestra época. Bien, Smilodon fatalis logró sobrevivir en Norteamérica hasta hace apenas 10.000 años, ya a principios del Holoceno,
extinguiéndose junto con las últimas poblaciones de Homotherium y muchos otros representantes de la megafauna americana. Sin embargo, a pesar de que Smilodon fatalis es el más famoso y mejor estudiado, Smilodon fatalis no es la especie más grande del género Smilodon. En el continente sudamericano aparecería durante el Pleistoceno medio la gigantesca especie Smilodon populator, la cual era aún más grande aún y podía llegar a pesar más de 300 kilos en ejemplares grandes. A esta especie le tocó convivir con los últimos representantes vivos de lo que quedaba de la megafauna endémica sudamericana, o al menos lo que quedó de ella después del gran intercambio biótico americano, ocurrido un par de millones de años antes, que ocurrió básicamente después de que ambas faunas se mezclaran después de la unión de las dos Américas mediante el puente de Panamá. Animales como gliptodontes y megatherios les tocó convivir con las poblaciones del gran y temible Smilodon populator. Eso al menos hasta que todos ellos se extinguieran a principios del Holoceno, marcando de este modo el triste y amargo final de los grandes mamíferos sudamericanos.